Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso Nicholas Kedrowitz. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Osgood, una localidad de apenas 1,624 habitantes, según el censo de 2010, está ubicada en el condado de Ripley, en Indiana, Estados Unidos. Tenía en el año 2017 poco más de 400 familias. Ese año, en el seno de una de ellas, la tragedia se hizo presente no una, sino 2 veces, conmocionando a toda la comunidad. La familia protagonista de este fatal suceso estaba conformada por 2 adultos y 4 niños. La madre de la mayoría de los pequeños, Christina McCartney, se había mudado allí con su prometido, Stephen Ritz. El mayor de los niños, Nicholas Kedrowitz, tenía entonces 13 años. Le seguían 2 medias hermanas y un hermanastro, Desiree, de 2 años y 11 meses, Abigail, de 1 año, y Nathaniel, de 11 meses y medio, hijo de Stephen con otra mujer, pero a quien Christina había comenzado a cuidar siendo todavía un recién nacido, pues su pareja tenía la custodia total del infante. Cuando después del trabajo Christina volvió a su casa el lunes 1 de mayo de 2017, su hijo Nicholas, de 13 años, le dijo que algo andaba mal porque Desiree no le respondía. Entonces, Stephen llamó al 911 mientras Christina trataba de salvar la vida de su hija, quien no reaccionaba aplicando reanimación cardiopulmonar. Los servicios de emergencia verificaron que la niña no respiraba y procedieron a trasladarla en ambulancia al Hospital Comunitario Margaret Mary en Batesville. Luego, recibió cuidados especializados en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati. Los profesionales de la salud hicieron todo a su alcance por salvarla. La pequeña se debatió varios días entre la vida y la muerte, pero finalmente, el 6 de mayo, no resistió más y falleció. En el informe de la autopsia practicada al día siguiente, no se determinó la causa de la muerte. El último adiós a Desiree tuvo lugar el jueves 11 de mayo en la funeraria Porter Oliver Pearson, en Greensburg. La pequeñita nació el 17 de mayo de 2014 en Columbus, Indiana, producto de la relación de Christina y Gary McCartney II. Era descrita como una niña feliz y muy cariñosa, que adoraba bailar y cantar en la iglesia y sentía predilección por la película Frozen y especialmente por el personaje de Elsa. Para investigar las circunstancias que rodearon el deceso de la pequeña, comenzaron 2 investigaciones. Una dirigida por policías de Indiana y la segunda por funcionarios de bienestar infantil del Departamento de Servicios Infantiles del Estado. Según reportes del Herald Tribune, en su narración, Stephen dijo a los detectives que mientras estaba bañando a Desiree, escuchó que Nathaniel y Abigail habían comenzado a llorar en una de las habitaciones. Para poder chequear qué les ocurría a los niños, le pidió a Nicholas que se quedara cuidando a la hermanita en el baño mientras volvía. Cuando regresó,
el hombre encontró que Desiree no estaba respirando. Por su parte, el adolescente le explicó a la policía que había dejado sola a la niña 1 minuto mientras iba por unas toallas húmedas. El Departamento de Servicios Infantiles se llevó a Nicholas de la casa y fue puesto bajo custodia del Estado, por lo que en ese momento los investigadores no pudieron hablar con él. Poco después, el niño volvió con su madre. Transcurridos 80 días del suceso que llevó a la muerte de Desiree, mientras las averiguaciones continuaban, la familia sufrió un nuevo golpe. Nathaniel, el menor de los niños de la casa, repentinamente dejó de moverse, después de que Nicholas, siguiendo un pedido de su mamá, lo llevara a su cama. Eran las 11:12 de la noche del jueves 20 de julio cuando los servicios de emergencia recibieron la llamada de Cristina, en esa ocasión porque el bebé de menos de 1 año no reaccionaba. El niño fue trasladado de inmediato al hospital comunitario Margaret Mary, pero nada pudieron hacer los médicos para salvarlo. Habían pasado 12 minutos de la madrugada del 21 de julio cuando fue declarado muerto. Un médico determinó que había fallecido como consecuencia de un paro cardíaco 20 a 30 minutos antes de que el personal de emergencia atendiera el llamado que les hicieron. Su vida, que había comenzado el 4 de agosto de 2016 en Jeffersonville, Indiana, había culminado abrupta e inexplicablemente. Tal como ocurrió con Desiree, en la autopsia inicial no se pudo confirmar la causa de su muerte. Según la madre de los niños, la noche del 20 todo había estado dentro de lo normal. La familia cenó y luego compartieron un rato mientras veían la televisión. Alrededor de las 11 de la noche, Cristina le pidió a su hijo mayor que llevara a Nathaniel a la cama, en el dormitorio que el adolescente compartía con el bebé. Minutos después, Nicholas fue a buscarla y le dijo que algo no estaba bien con el pequeño. Ante este nuevo hecho que volvía a enlutar a la familia, el Departamento de Servicios Infantiles tomó la decisión de separar una vez más a Nicholas de su hogar y enviarlo con su tío Jeff Barker, quien también vivía en Osgood. El detective que comenzó las averiguaciones por la muerte de Nathaniel coordinó sus esfuerzos con el responsable de la investigación en el caso de Desiree. Ambos estaban enfocados en los miembros de la familia que convivían en la calle Maple, pero muy pronto el círculo se fue cerrando en torno a una sola persona: Nicholas. Nicholas James Kedrowitz vivió hasta 2014 con su familia en Elizabethtown, en el estado de Kentucky. Allí estudió en la escuela primaria Rock Creek, en el sureste de Columbus. Pero antes de terminar el 6º grado, se mudó a Richmond, Virginia, para posteriormente instalarse en Osgood. El adolescente había sido la última persona en estar con los pequeños fallecidos antes de los incidentes. Pero además, de acuerdo con la información obtenida por las autoridades, estuvo involucrado en algunos hechos que, lo menos, podían calificarse de inquietantes. También habría hecho comentarios perturbadores a algunos miembros de su familia. En uno de los incidentes que salieron a la luz, Nicholas atentó contra la vida de 2 gatitos en la casa de su tía abuela, Candice Barker, en septiembre de 2017, es decir, poco después de la muerte de Nathaniel. Uno de los animalitos fue maltratado de tal manera que sus órganos internos quedaron expuestos. El adolescente admitió ante su pariente que se había enojado porque el cachorrito lo arañó, y entonces lo apretó muy fuerte. Candice encontró al gatito con sangre por todas partes, con sus entrañas hacia afuera y una herida punzante en la cabeza.
Otro de los felinos también estaba herido en la cabeza. Cuando le dijeron que había que terminar con su sufrimiento, el niño preguntó si podía acompañarlos para ver los sesos del gatito salpicados por todas partes. La tía abuela, una mujer con diabetes y una pierna ortopédica, también informó que en una ocasión, Nicholas le dijo, hablando sobre los problemas de salud que ella presentaba, que tal vez solo necesitaba morir. Además, refiriéndose a su sobrino nieto, la mujer dijo que tenía mal temperamento y que algunas veces le recordaba a Hulk. Agregó que estaba tomando medicamentos para la depresión, que estaba reprobando todas las materias y había tenido varias peleas en la escuela. Incluso mencionó que con frecuencia el chico no decía la verdad y era egocéntrico. En las semanas siguientes al reporte del incidente de los gatitos, Cristina, su pareja Stephen y Nicholas fueron sometidos a evaluaciones psicológicas. La doctora de Shelbyville, encargada de realizarlas, Linda McIntyre, compartió con la policía sus apreciaciones, según las cuales era posible que el adolescente fuera responsable de la muerte de su media hermana y su hermanastro. Durante las entrevistas con la psicóloga, el niño habló de liberar a sus hermanos de Satanás y el infierno, y también hizo mención a cuchillos grandes y fuego ardiente. Sin embargo, cuando se le preguntó si era responsable de liberar a sus hermanos o de causar su muerte, se abstuvo de responder. Habiendo leído el informe, el 13 de diciembre los investigadores de la policía de Indiana entrevistaron a Nicholas. Durante la interpretación, el adolescente les dijo que tuvo una conversación sobre Desiree y Nathaniel con Dios, pero éste le había prohibido revelar los detalles de la misma. Ante la insistencia de los detectives que le pidieron que les contara, aunque fuera un poco de su charla con Dios, el chico les dijo que había soñado con los niños después de su muerte, y que en el sueño contó con la ayuda de un ángel para salvarlos del infierno y de las cadenas de fuego. Los detectives le pidieron a Nicholas que les dijera qué le había pasado a Desiree. Respondió que no recordaba. En cuanto a Nathaniel, dijo que llevó al bebé al cuarto que compartían. Lo acostó en la litera inferior y luego puso una manta sobre su cabeza. Tras esta afirmación, insistieron en preguntar por la niña. Entonces, les dijo que la ayudó a salir del baño y luego le puso una toalla sobre la cabeza para dejarla libre para el cielo. Nicholas les dijo repetidamente a los detectives que no quería ver que los niños vivieran en el infierno en el que él tenía que vivir. Cuando se le preguntó qué era el infierno para él, contestó con una palabra: tareas. Después les preguntó a sus interlocutores si habían visto su lista de tareas diarias. En enero de 2018, se dieron a conocer los informes modificados de las autopsias de Desiree y Nathaniel. En ambos casos se estableció que las muertes fueron consecuencia de asfixia por sofocamiento y se declararon homicidios. Nicholas fue arrestado el 28 de agosto de 2018. Para ese momento tenía 14 años y fue llevado a un centro de detención juvenil en Dearborn County, Indiana. 2 días después, el adolescente tuvo la audiencia de detención, durante la cual el juez consideró que el imputado podía representar un peligro para él mismo y para la comunidad, de modo que decidió que debía continuar bajo custodia. En septiembre de ese año, el fiscal del condado de Ripley, Richard Hartel, informó que el adolescente había sido acusado de 2 cargos de asesinato. Tras compartir información sobre los hallazgos de la investigación, Hartel anunció que el juez que presidió la primera audiencia judicial del imputado, que tuvo lugar el lunes 10 de septiembre, ordenó una evaluación para determinar si el adolescente era competente para ser juzgado. Es decir,
para verificar si era capaz de comprender los procedimientos que se desarrollarían a su alrededor y si podía ayudar en su defensa. También dio a conocer que si bien hasta ese momento el acusado se estaba tratando como menor de edad, el Estado estaba trabajando para que fuera juzgado como adulto. Según su criterio, aunque esto sería determinado por el juez, en el caso de Nicholas coincidían 3 condiciones estipuladas por los legisladores para que el proceso pasara al sistema de adultos. En primer lugar, el menor había sido imputado por 2 cargos de asesinato. En segundo término, tenía causa probable para cometer los crímenes. Y por último, tenía 13 años al perpetrarlos, cuando el Código del Estado habla de una edad mínima de 12. Para tomar una decisión, el juez debía considerar qué era lo mejor para el niño, pero también qué era lo mejor y lo más seguro para la comunidad. En esa misma declaración, el representante de la Fiscalía manifestó que la madre y el padrastro del indiciado, quienes a su vez son los padres de las víctimas, habían estado colaborando con las autoridades, aunque no descartó que pudieran enfrentar cargos. El fiscal dijo que no podía saber qué había pasado por la cabeza de Nicholas, pero no dudó al decir que durante sus 19 años de experiencia, nunca había visto algo tan perturbador. La madre del indiciado declaró a los medios en distintas ocasiones en favor de su hijo, no para negar lo ocurrido, pero sí para presentar las razones por las que a su entender, Nicholas no debería ir a un centro de detención, sino ser internado en una institución de salud mental. Cristina dijo que sospechaba que su expareja, Stephen, había empujado al chico a atacar a sus hermanitos. Al profundizar en su afirmación, argumentó que su hijo había visto cómo el hombre maltrataba físicamente a los bebés y los encerraba para callarlos. También se aventuró a plantear que, en su opinión, el padre de Nathaniel pudo haber ordenado al adolescente que los matara. En este sentido, expresó que su expareja había destruido la vida de muchas personas, que su hijo mayor nunca volvería a ser el mismo y 2 de sus niños menores se habían ido. Afirmó que sus hijos eran su vida y que no estaba bien que Stephen caminara libre por ahí. La mujer aseguró que Nicholas siempre había sido el hijo soñado de toda madre y que adoraba a sus hermanos menores. También aseveró que él no era el monstruo que la gente estaba tratando de representar. Lo describió como un ser espontáneo, que durante su tiempo en la escuela acostumbraba a ayudar a los demás. Dijo que él había sido parte de los Cub Scouts y los Boy Scouts, y que participaba en actividades en la iglesia. La madre, que tiene un máster en psicología, afirmó durante una entrevista en el conocido show del Dr. Phil, que antes de lo ocurrido no vio banderas rojas ni ninguna señal de que algo así podía ocurrir, aunque sí admitió que su hijo tenía una discapacidad intelectual. También rechazó que los detectives lo hubieran entrevistado sin su permiso, y le restó crédito a las referencias religiosas que supuestamente hizo su hijo durante ese encuentro. Explicó que el joven había estado viendo una película de brujería y estaba repitiendo información que fue sacada de contexto por los policías. Durante una entrevista con The Republic, Cristina también dijo que su hijo le había expresado varias veces que quería suicidarse. El mismo medio publicó que la madre de Desiree pensaba que quizás su hija había tenido una convulsión en la bañera. En cuanto a Nathaniel, hizo referencia a supuestos problemas respiratorios que el pequeño padecía producto de la exposición a la metanfetamina antes de su nacimiento. Finalmente, a principios de septiembre de 2019, Nicholas fue declarado competente para ser juzgado, y además, su caso fue remitido a un tribunal de adultos. El fiscal Hertel explicó que antes de tomar la decisión sobre la competencia,
El juez escuchó durante varios días los testimonios de los psicólogos que evaluaron al adolescente. La conclusión fue que el imputado comprendió claramente el proceso y estaba ayudando en su defensa. Asimismo, tras una serie de audiencias judiciales, el magistrado determinó que Nicholas debía ser eximido del tribunal de menores y juzgado como adulto por ambos asesinatos. Los abogados defensores intentaron persuadir al juez de que lo mejor para el adolescente, para ese momento de 15 años y también para el público, era que permaneciera en el sistema juvenil. Por su parte, los fiscales presentaron contra los argumentos de la defensa las acciones criminales del joven contra pequeños animales domésticos y las amenazas que habría hecho a un compañero de la escuela y a un maestro, incluso después de los asesinatos. Para el Estado, esto solo demostraba que era un individuo que representaba un peligro constante para la comunidad. En espera del juicio, Nicholas permanecería en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Dearborn. Mark Jones y Lynn Flederman fueron los abogados designados para defenderlo. Debido a su edad, el indiciado no podía ser elegible para cadena perpetua o para la pena capital, pero enfrentaba una condena de 55 años consecutivos por cada uno de los cargos que se le imputaban. El juicio contra Nicholas tuvo lugar en agosto de 2021 y se extendió a lo largo de una semana en el Tribunal de Circuito de Ripley. El jurado siguió con atención los testimonios y evaluó las evidencias presentadas por el Estado y la defensa. La Fiscalía expuso un sólido caso de asesinato, mientras que la defensa trató de debilitar sus argumentos. El equipo del acusado hizo que el jurado escuchara el testimonio de un experto para quien la confesión realizada por el adolescente podía ser falsa. También se puso reiteradamente sobre la mesa el estado mental de Nicholas y su limitado coeficiente intelectual, el cual se indicó era de 68. Uno de los testigos llamados a declarar fue Stephen Ritz, padre de Nathaniel, una de las víctimas, y padrastro del acusado. Sin embargo, finalmente su testimonio no se escuchó, pues decidió no declarar después de ser notificado por la Fiscalía del hecho de que, al estar bajo juramento, todo lo que dijera podría ser usado en su contra en cualquier proceso judicial por venir. Mientras tanto, como dijimos, la defensa presentó a Nicholas como un alumno con problemas. El jurado escuchó el testimonio de una maestra del joven, quien dijo que estaba estudiando para graduarse de secundaria y que estaba aprendiendo álgebra, historia e inglés, entre otras materias. Además, comentó que era un ávido lector. Durante los alegatos finales, el viernes 20 de septiembre, el fiscal reiteró lo afirmado en sus palabras de apertura. Dijo que las acciones tienen consecuencias. También recordó que cuando a Nicholas se le preguntó qué había cambiado desde la muerte de Desiree, respondió que había menos ropa que lavar. El representante del Estado también fue enfático al señalar que si bien en este caso no hubo pistola humeante o un cuchillo ensangrentado, las armas fueron una toalla y una manta. El fiscal Hertel también les planteó a los miembros del jurado que las malas experiencias en el hogar no eran una excusa para delinquir. Al respecto, pidió dejar de lado al padrastro del joven a la hora de tomar una decisión. Alegó que Stephen Ritz tendría que enfrentar sus propios crímenes y que en ese momento a quien se estaba juzgando era a Nicholas y sus acciones. Llegado el turno de la defensa, el abogado Mark Jones hizo un llamado final al jurado para encontrar una duda razonable. Expresó que se trataba de un caso triste y volvió a echar mano de la capacidad mental de su cliente. Reiteró que según la evidencia, el testimonio del imputado fue falso. El jurado deliberó por alrededor de 6 horas, al cabo de las cuales llegaron a un veredicto. Declararon a Nicholas Kedrowitz, de 17 años,
culpable de ambos cargos de asesinato. El 1 de febrero de 2022, después de numerosos retrasos, que incluyeron aplazamientos debido a la pandemia de COVID-19 y las evaluaciones de competencia del acusado, llegó el día de la sentencia. Al inicio de la audiencia respectiva, la defensa llamó nuevamente a prestar testimonio a un médico que habló sobre la trágica vida de Nicholas antes de los crímenes. El experto afirmó, a través de videollamada, con los padres biológicos del acusado presentes en la sala, que había evidencia de que ambos habían abusado de su hijo y que su padre había abusado sexualmente de él. Aseguró que las situaciones físicas, sexuales y de abandono que vivió durante su infancia le ocasionaron un trastorno de estrés postraumático. También compartió que, en su opinión experta, había bajo riesgo de que el adolescente recurriera nuevamente a la violencia en el futuro. Finalmente, el juez Ryan King dio a conocer su fallo. Nicholas Kedrowitz fue sentenciado a 100 años de prisión, 50 por el asesinato de su media hermana, Desiree McCartney, y 50 por el asesinato de su hermanastro, Nathaniel Ritz, a pagar de forma consecutiva. Por su parte, durante una rueda de prensa posterior a la sentencia, el fiscal Hertel dijo que la pena era proporcional al delito y que consideraba que el Departamento de Servicios Infantiles podría haber hecho más y que necesitaba una reestructuración. Una desconsolada Christine, quien fue señalada de abuso durante el juicio, habló con los medios y dijo que sentía mucho dolor por la muerte de sus bebés y porque perdieron sus vidas por acción de su hijo mayor. Aseguró que tenía pesadillas sobre los últimos momentos de los niños en las que se preguntaba qué sintieron al tomar su último aliento o si habían preguntado por ella. Concluyó diciendo que no se merecían lo sucedido. Esas preguntas retumban con seguridad en las cabezas de los demás familiares de los pequeños. Son dudas que también llenan de angustia a todo aquel que, incluso sin haber tenido la experiencia de ser padre o madre, imagina lo que puede sentir una inocente criatura al ser sometida de una manera tan cruel por alguien tan cercano, alguien de su entorno, alguien en quien confía. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.